Primera conexión, muy buenos días. Gusto en saludarles a esta hora de la mañana, en una mañana bastante heladísima, escarchó muchísimo. Volvemos a insistir a los conductores en el cuidado que deben extremar, por cierto, en la conducción. Ojo con los peatones también en el cruce de calle. Hay algunos que están, por lo menos acá en el centro no tanto, pero imagino las partes altas de Avenida Freya hacia arriba, en los barrios donde hay poca movilización. Obviamente, independiente si se ha tirado sal o no sal, en fin. Uno entiende que se tiene que haber hecho eso, especialmente en los sectores de la locomoción colectiva, pero aún así extremar los cuidados no está de más, nunca. Especialmente en estas fechas y en estas primeras nevadas, mientras el pulso y el volante se aclimata a estas contingencias invernales. Nos acompañan esta mañana en primera conexión un hombre que ha tenido figuración pública en alguna oportunidad, fue consejero regional, candidato muchas veces también, don Álvaro Contreras Utrovicic, quien me acompaña, que vuelve al redil de la política. Me dijo, mira, estuve fuera de la región, por eso nadie sabía de mí, atendiendo algunos proyectos personales, un año fuera y en la isla grande de Chiloé. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Juan, muy bien. Muy buenos días y un saludo muy cordial a todos los auditores de Polar Comunicaciones. ¿Es correcto eso que yo comentaba? Que estuviste fuera un año en Chiloé Sí, en bueno, en proyectos. totalidad algo más de 12, 13 meses aproximadamente desarrollando un par de emprendimientos en Chiloé Ya. y aprovechando además a recorrer toda la historia de sangre que uno tiene, una Sí, sí, mezcla claro. orgullosamente chilote también en la sangre y recorriendo la historia de lo que fue mi abuela, que viene de la isla del Chelín, de mi abuelo, que fue un gran dirigente social y deportivo de Chiloé. Ah, mira. Fue uno de los fundadores de un par de equipos de fútbol que hasta el día de hoy se mantienen, de la asociación de boxeo de Ah, Castro. no, mira. Así es que hay por dónde salir inquieto, po. Claro. Y además de inquieto, un hombre peregrino. Usted sabe, los chilotes, este territorio es conquistado por los chilotes en Absolutamente. 1843 con la goleta Ancud. Con la goleta en Cuba. Partimos de ahí y después toda la migración que se produce a fines del siglo pasado, ¿no es cierto? Del año 1800, qué sé yo, 98, 99, no, 1900 hasta el 1950 por lo menos, con una fuerte migración. Ahora es al revés, sí, Juana. Sí, ¿ah? Sabes tú que he visto varios centenares de Ya. hogares chilotes con la bandera magallánica afuera. Ah, no te puedo Así creer. que lo que ayudó a la conquista de Magallanes por parte principalmente de nuestra sangre, los chilotes, hoy en día es al revés, pues sangre magallánica conquistando Chiloé. Sí, sí, sí. A mucha Ojo, honra. no solamente los chilotes acá, sino la fuerza chilota que se instaló en la Patagonia Argentina. Apro- Santa Cruz y Río y Tierra del Aprovechemos, Fuego. Juan, a saludar a la independencia, al Día de Ayer. Argentina, el día de ayer, al gran pueblo argentino. Salud. ¿Cuánto de nuestras familias no también están desparramadas por la Pero Patagonia seguro. Argentina? En el caso mío, San Julián, Santa Cruz, Río Gallego, etcétera, Río Nosotros, Grande. yo en lo personal tengo un hermano argentino que se quedó en Gallegos, él hizo su familia en Gallegos. En Río Grande hay tíos también. Sí, claro. En Comodoro Rivadavia y en Buenos Aires. Mire. ¿Te fijas tú entonces cómo los familiares, los primos, los tíos, los sobrinos, en fin, y hay gente que ni conozco, ¿ah? No te Es digo que es nada. así. Sobrinos, Y- los y- más chiquititos, no los y conozco. qué lindo sería poder volver a reencontrar, aprovechando las comunicaciones en forma permanente, el contacto entre Ajá. la descendencia chilota que existe tanto en la Patagonia Argentina como en nuestro país, en nuestra Seguro, región principalmente. seguro, sí. Ahí tenemos una deuda tremenda. Sin duda. Y cuando, por ejemplo, yo conversaba con el cónsul general, con don Jorge Insausti el otro día acá, y bueno, las veces que hemos hablado lo hemos tocado siempre, de que no sé si esto que se produce acá se produce en otra parte del mundo. Muy difícil. Muy difícil, ¿no? Muy Esto es por difícil, Juan. historia, por Así historia. es. Bueno, vayamos a lo nuestro, mi estimado Álvaro Contreras Utrovicic. ¿Por qué vuelta a la política? Nunca he estado alejado de ella. Yo, Juan, participo en política desde aquellos difíciles años, desde aquella difícil época de los años 80, cuando era dirigente universitario y me ¿Tú estuviste correspondía... acá o en el norte? No, estudié en la ciudad de Valdivia, ¿Ya? ingeniería comercial en la Universidad Austral, y ya en aquellos años el despertar político era incesante. Ajá. Yo en ese tiempo participaba de un movimiento político que se denominó Unión Nacional. Ya. Y como dirigente de la Juventud de Unión Nacional me correspondió además recorrer bastantes universidades dentro del país en foros, debates. Ya. Es decir,
y acuérdate, te hago recuerdo que Unión Nacional fue uno de los principales gestores, mediante Andrés Alamán, de la creación del Acuerdo por la Democracia en su momento. Entonces, de política hace mucho rato, y nunca he estado abandonado, nunca la he abandonado, porque considero que es una de las formas más nobles, hoy un poco desprestigiada, pero una de las formas más nobles de contribuir a la solución de los problemas de las personas, de nuestra sociedad. Mira, me nombraste a un personaje político que ha estado siempre en la brecha alta y que uno conoce también por incluso factor edad, de cuando él llega y aparece en la escena nacional siendo dirigente estudiantil de esa época. Y ¿Te refieres a Andrés Alamán? Andrés Alamán. Zavala. Sí, y fíjate tú de que ya estaban esos nombres. Estaba Alamán, estaba Longueira, y en el otro lado estaba Escalona. Y ya en esos tiempos, de los que me recuerdo, hay otros más, pero ya en esos tiempos ellos lidiaban cada uno en sus bandos, pero en la época de universitarios. Así es. Uno estaban en la FECH, otros estaban en la dirigencia de gremialista en la UC, en la Católica, en fin, ya aparecían esos nombres y se han quedado en el tiempo de la política. Unos más, otros menos, pero los rigores son los mismos. Personas con mucha convicción, dirigentes. Además, sí, claro. Además, tiempos más difíciles que yo te digo de los 80, eran bastante más difíciles cuando yo era dirigente. Estoy hablando de la época, los 70, la época complicada. La época brava. Brava, pero fíjate mucho antes, yo estoy hablando de la época de los Frei Montalva y Allende. En esa transición ellos ya andaban como dirigentes estudiantiles. Sí, claro. Exacto, y un joven que era Alejandro Rojas, me parece, que también era de la FECH, de la Federación de Estudiantes de Chile, que después partió al exilio, en fin. Nombres que, por cierto, fueron importantes. Estaba joven Salazar de la DC, no recuerdo su nombre, en fin, nombres que... Y se debatía con pasión, pero te recordarás, no, por favor, pero además... Con mucha idea, con mucho argumento. Mucho principio y mucho argumento, que algo que muchas Fíjate veces que hoy en día no lo vemos. Si yo observo hoy día, y yo no sé si tú estás en eso mismo, pero en los tiempos de las juventudes de los partidos políticos, el aspecto doctrinario era muy importante. Fundamental. Primero de un partido político y poco menos que te tenías que aprender el ABC de la sustancia de cada doctrina. De cada doctrina. ¿Por qué estoy acá? ¿A qué se debe? Te daban el cuadernito. Así partí yo. Es como la Constitución Política de Chile, te daban el cuadernito del partido. Así partí yo, Juan, bajo el alero también precisamente de Andrés Alamán y de Alberto Espina, que fueron los fundadores de Unión Nacional. Para mí un gran ejemplo. Hicimos un movimiento juvenil de dirigentes y de estudiantes universitarios tremendo en los años 80. Espina estaba en Santiago, sí. Avanzada la... ¿O estaba estudiando en el sur? No, los dos en Santiago. Ya. Y a mí me correspondía ir todos los fines de semana, o fin de semana por medio, agarraba un bus, trataba de conseguir el pasaje más barato en ese momento, a última hora, como situación de universitario, tú entenderás. Claro. Y me iba a Santiago o a otras universidades donde había doctrina, debate, intercambio de opiniones, debates muy fuertes con personas de izquierda, con personas centro-izquierda, pero un debate respetuoso. Era muy apasionado, pero respetuoso. Sí, claro. Bueno, lo añoro muchísimo hoy en día. ¿Tú crees que eso ¿por qué hay tanta ausencia, por ejemplo, en las tiendas políticas de la juventud? No aparecen los jóvenes. Estoy hablando de los universitarios, 18, incluso de la media. Cuando de repente se produjo el movimiento pingüino, de repente, y después de ya mucho andar, ¿quiénes eran los cabecillas de los movimientos? Empezó a hacer la bajada correspondiente, a decantar, y en ese momento empezaron a aparecer, no, este muchacho es de acá, este muchacho es de esta tienda, en fin, ahí recién. Pero está apareciendo una savia nueva interesantísima en nuestro sector. Te doy un ejemplo. En Valparaíso hay un dirigente que congrega muchos otros, que se llama Vicente Alti. Él es el presidente nacional del Movimiento Social Cristiano. Ya. Y han ganado, cuando se han presentado elecciones, a diversas elecciones dentro de centros universitarios. Ajá. Es decir, la torta se está dando vuelta porque hemos visto que la mayoría de las elecciones universitarias en el último tiempo han sido ganadas por sectores chicos de izquierda, digamos. Claro, sí. Pero ahora se está dando vuelta un poco la tortilla en el entendido de que con capacidad, contribuyendo a la solución de problemas universitarios de ellos, también hay más de una visión. El mundo en general no tiene una sola visión y eso también se aplica a lo universitario. ¿Cómo no?
Estamos haciendo este desglose para introducirnos en el tema de fondo con Álvaro Contreras Utrovicic, que lo tenemos acá. Fuiste consejero regional también acá, ¿no? Consejero regional. ¿Un periodo o dos, tres? No, uno solo. De la región, candidato por supuesto. También, y candidato. Candidato al Parlamento en algún momento, con una muy buena votación. No salí electo para Fuiste continuar. dirigente nacional también en su oportunidad. 2 veces candidato a presidente nacional de Renovación Nacional. Ya. La última vez fue hace unos meses atrás. Ya, dejémoslo hasta ahí. Vamos a volver en un instante, vamos a Alto Comercial. Eso es un parámetro, una especie de collage que hemos hecho. Un prólogo, la introducción que hemos hecho acá con Álvaro Contreras. Los espero un instante.